Muchas gracias al Instituto Metropolitano de Patrimonio por esta oportunidad que nos permite evidenciar las diferentes investigaciones que se han realizado, al arqueólogo Andrés Mosquera que nos da este espacio, ¿no? Bueno, poniendo en contexto, este proyecto se realiza igual en el marco del macroproyecto de conservación de los sitios de los museos administrados por el DMQ, como también fue el de nuestra compañera Emilia Narváez. En este caso nosotros igual investigamos en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, como lo pueden ver ahí, y se tuvo dos objetivos principales. En este caso fue investigar hacia el norte de la unidad 6 y posibles asentamientos que hayan existido al sur de la quebrada de Rumipamba. En este caso se tuvo los siguientes antecedentes, que fueron las prospecciones realizadas en el año 2002 por el FONSAL y por el INPC, donde se realizaron diferentes pruebas de pala y donde se pudo evidenciar restos de tumbas secundarias, y estas tumbas algunas tenían ofrendas funerarias que estaban con huesos de roedores. Con estos antecedentes se procedió a hacer la investigación hacia al sur de la quebrada, exactamente al oriente del centro de interpretación. Como le pueden ver ahí, para esto se realizó una prospección con georradar para poder identificar dónde podrían haber estado las anomalías o cuáles son los sitios que sean más propensos para poder estudiarlos, que sean más específicos. En este caso, al sur de la quebrada se detectaron dos anomalías principales, que le pueden ver en el mapa de la derecha. Estas anomalías estaban ubicadas, se las identificó a prácticamente 1 metro de profundidad. Por lo tanto, se decidió realizar dos cortes en área, ¿no? El primer corte fue el corte 1, que fue un corte de unas dimensiones de 5×5, y en la anomalía 2 se realizó el corte 2 de 3×4. Estas fueron las divisiones que se utilizaron para los diferentes cortes. Y bueno, la estratigrafía que se nos evidenció ahí, básicamente nos mostró lo que habíamos visto también en la unidad 6, que hay un flujo de lodo muy fuerte, ¿no? Una aluvión muy fuerte que está afectando todas las zonas de Rumipamba, ¿no? Como vemos también hay unas intrusiones de ceniza volcánica que están relacionadas al volcán Pichincha del 1000 antes del presente, y abajo de este aluvión, de este flujo de lodo, encontramos un estrato, un depósito que se registró bastante material cultural y bastante sedimentos, carbono, unas huellas de combustión muy fuertes, y donde se pudieron identificar los diferentes contextos arqueológicos, ¿no?, culturales. Asimismo se registró una ceniza que estaba removida, que no se pudo especificar de qué volcán exactamente es, pero la composición daba que era del Plulahua y del Pichincha. En este punto, la cronología, las dataciones que se enviaron nos arrojaron fechas desde el 800, aproximadamente desde el 880 hasta el 1040. Esto es muy importante también porque nos pone también en las fases que había planteado Ángelo para el 2009, y aquí podemos ver que está también desde la fase 3 y fase 4 en el lado sur de la quebrada, ¿no? Estas dataciones se tomó las muestras de carbono de los contextos funerarios que se localizaron aquí. Como parte importante para resaltar los diferentes hallazgos, se localizó primero un hallazgo de un entierro secundario de lo que posiblemente, según los análisis que se ha hecho, porque se encontró la mitad del cráneo, la verdad, lamentablemente, de un infante entre 3 a 5 años. Este se localizó a 100 metros bajo datum, y lo interesante aquí es que tenía su ofrenda funeraria, ¿no? Tenía una compotera, si le pueden ver ahí, ve cómo estaba in situ,
y aparte tenía posiblemente un silbato en esto estaba asociado a este entierro. También en los análisis que se realizaron de forenses se pudo ver que posiblemente tenía una deformación en el cráneo, pero posiblemente era por la postura en donde que dormía el niño, más no por una deformación intencional. El otro entierro, igual de pozo poco profundo que localizamos, igual tuvo su ofrenda funeraria, una vasija de base plana con labio vertido, algo común en Quito que hemos visto que ya se ha encontrado. Lo interesante de este contexto funerario fue que tenía también huesos fáunicos, ¿no? En los análisis que se realizaron, posiblemente sean de roedores, están de camélidos, entonces era parte también de la ofrenda. En este caso se pudo localizar la parte del fémur, solo una pequeña parte del fémur derecho que permitió inferir que es de un adulto, más no se puede sacar más conclusiones que decir más de la cuarteta básica, ¿no? Entonces, lamentablemente no se encontró mayor registro de osamenta. Este fue el tercer entierro, igual que lo localizamos ahí, que es igual un entierro de pozo profundo con la ofrenda funeraria que le pueden ver ahí. Esta vasija no es tan común, no la hemos registrado tan comúnmente en Rumipamba. Le podemos ver que posiblemente tenga una semejanza con una vasija registrada en el año, parece que 2002 por Molestina, tiene una semejanza, pero esta parece una nueva forma que encontramos aquí. Este entierro posiblemente sea femenino, aquí de un individuo femenino, aquí se registraron partes de cráneo, partes de dentales también, pero lamentablemente igual al ser secundario no se logró localizar mayor cantidad de huesos y mayor cantidad de datos que nos puedan dar otro tipo de interpretación. Sin embargo, todos están correlacionados, ¿no? Cronológicamente. Lo también que registramos fue que había grandes acumulaciones de material cultural. Posiblemente muchos se hayan debido a las correntías de lodo, pero este en especial mostraba un semicírculo formado por piedras, como lo pueden ver, y tenía bastante cantidad de material, de huesos fáunicos quemados y huesos y restos humanos. Podríamos decir que podría haber sido parte de un fogón, estaba ya un poco destruido por estos flujos de lodo que ya habían pasado, entonces no estaba completamente la evidencia. Sin embargo, se encontraron otras acumulaciones de material, ¿no? Esto, bueno, aquí fue también algo que posiblemente lo podríamos decir que fue parte de una ofrenda. Es un venado de cola blanca que le registramos la osamenta. Lo interesante que vimos de esto es que este contexto estaba ya excavado, habían excavado la Cangagua y bajo la Cacagua habían depositado esta ofrenda, ¿no? Igual se hizo los respectivos análisis que complementa que todos están cronológicamente, ¿no? Y también, verdad, gracias don Elito, también encontramos restos de canes que estaban asociados igual a las tumbas. Asimismo, el rasgo 6, el posible basural que le ponemos es interesante. ¿Por qué? Porque es una reutilización de ese espacio. Este está abajo de donde se encontró el individuo infante. Entonces, al excavar, al seguir en la investigación, nos dimos cuenta que termina la tumba y comienza este rasgo donde localizamos bases de vasijas que contenían tuzas quemadas, unas 6 o 7 tuzas quemadas, ¿no? Y bastantes restos, bastantes fragmentos de cerámica grandes. Entonces lo interpretamos como un posible basural que está en otro, que es una reutilización de ese espacio, ¿no? Asimismo, la última tumba que localizamos fue el rasgo 7, que poseía o se evidenciaba que estaba rodeada de guijarros, ¿no? Igual ahí lamentablemente no se localizaron restos óseos, ni fáunicos, ni de humanos, pero por la forma circular que se entendió toda,
se la puso como tumba, ¿no? Entonces también en las vasijas también realizamos los análisis paleobotánicos de las adherencias del fondo de las vasijas, y los resultados nos arrojaron que teníamos maíz, yuca y papa, y calabaza también, ¿no? Teníamos calabaza que estaban dentro, lo cual está muy correlacionado y corresponde a los diferentes estudios que se han hecho igual en Rumipamba, ¿no? Y posiblemente también hay otras tumbas que están asociadas ahí en este mismo nivel, ¿no? Por último, hicimos el corte 2, que prácticamente es la misma estratigrafía, y bueno, lo que nos llama la atención es este lado de acá, del lado derecho inferior, donde se ve una acumulación de guijarros, que por la forma en la que están y los tamaños no le podemos asociar un evento natural como tal. Sin embargo, no podemos inferir más, ya que esto tenía 1 metro por 1 metro de ancho, entonces no se puede inferir a qué más se trate, si puede ser un asunto antrópico o cuáles son las inferencias que se puede dar más en el sitio. Sin embargo, viendo estos contextos funerarios, nos da a entender que hay bastante que investigar aquí al sur de la quebrada, cumpliendo el objetivo mismo de que sí hubo una ocupación de este sitio, ¿no? Que hubo parte de la ritualidad, los funerarios, ¿no? Esto era más o menos lo que encontramos, bueno, los registros que vivimos ahí en el sur de la quebrada. De ahí pasamos hacia el norte de la quebrada, que ya nos comenta Manuelito. Verán, el asunto principal aquí es que hicimos una excavación de 10 por 10 al norte de la unidad 6, que era una extensión de la unidad que excavó Ángelo, María Fernanda, creo, y Rosalba, en el que se pudo evidenciar en ese tiempo una secuencia de muros, de entierros, de fogones, que nos daba una clara imagen de una utilización del espacio ya bien planificada, porque no se hace un muro a tortas y a locas, ¿entiendes? O sea, y más aún cuando eran 3 o 4 muros que estaban en secuencia. Lamentablemente fue cubierto ese hallazgo, que era de suma trascendencia, puesto que la siguiente extensión que se encargó de trabajarla Daniel Soria, y que por falta de tiempo no la concluyó, la concluimos nosotros, en la que se pudo evidenciar esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradecerles por la paciencia, permanecer aún acá. Ha sido una jornada bastante fuerte, con un montón de datos que nos demuestran que cada sitio aquí dentro del DNQ, mientras más se sigue investigando, siempre tiene algo nuevo que contar. En este caso, pues vamos a presentar datos de la investigación en 2 sitios. Son investigaciones muy puntuales que se derivan del proyecto de delimitación y actualización del inventario de sitios en 4 parroquias del noroccidente, como son Nono, Calacalí, Nanegal y Gualea. Durante los recorridos de campo iniciamos específicamente en la parroquia de Nono, y ahí sí nos sorprendió, sobre todo en primera instancia, los perfiles expuestos en los cortes de las vías, por estas dinámicas, estas alternancias de material de caída de actividades volcánicas, paleosuelos. En este sentido, pues decidimos incluir también de cajón estudios geológicos, para lo cual contamos con la colaboración de la ingeniera Lorena Merino. Resultado de estas exploraciones, de estos recorridos pedestres, en uno de los sitios
visitamos también con Andrés, a raíz de que me queda expuesto a raíz de la ampliación de un parqueadero, un complejo turístico Guagrapamba, que tiene como atractivo una de las cascadas más famosas de la zona. Está ubicada a 1 kilómetro de distancia del sitio en el cual realizamos las investigaciones. Pues, y para iniciar estos trabajos, pues hicimos una breve compilación de las investigaciones que se han realizado en el noroccidente. Entre ellas, desde las ocupaciones más antiguas del proceso de poblamiento mismo de estas zonas, pues tenemos el sitio temprano de Monte Quinto, ubicado en el cantón Pedro Vicente Maldonado, de lo cual Ángelo ha trabajado bastante sobre este sitio. Le identifica, como mencionó en su momento, pues como un taller hípico de la ocupación más temprana. Tiene una ocupación bastante continua, igual con alternancias de eventos volcánicos también. Luego, ya para el periodo formativo, tenemos las investigaciones del doctor Lippi en Nambillo. El doctor Lippi, que es uno de los investigadores que más ha trabajado en el noroccidente, y tenemos cantidad de información. Entre ellos, entonces, tenemos aquí estos sitios tempranos que él ubica, que tiene con presencia, que se destaca pues la presencia de material cerámico asociado a Cotocollao, sobre todo. Igual también en el caso de Tulipes, del sitio Nueva Era, también, que presenta ocupaciones asociadas al periodo formativo. Luego, para el periodo de desarrollo regional, se han encontrado varios sitios, y sobre todo se llega a estas deducciones por la presencia de cerámica de la costa relacionada con la fase de Camacuaque. Sobre todo están los estudios realizados por Domínguez, vinculados a los proyectos de mitigación con el OCP, sobre todo. Luego tenemos ya para el periodo de integración igual los trabajos de Lippi, de Camino, de Jara y Santa María, y una serie de otros trabajos que se derivan también de proyectos de mitigación. Dentro de estos sitios igual tenemos el sitio Tulipe, que es el más representativo, el que más se ha difundido a nivel del noroccidente por su monumentalidad, que tiene esta asociación ocupación Yumbo Inca. También tenemos el caso de Palmito Pamba, igual ampliamente investigado durante varias campañas del doctor Lippi, que ha generado datos súper interesantes también. En este caso, esta asociación o esta reocupación de un espacio Yumbo, luego Inca. También de estas investigaciones destaca las excavaciones de varios cementerios que tenemos ya ciertas particularidades de cómo estaban sepultando a sus difuntos en estos casos. Y luego también las investigaciones históricas, de las cuales se derivan que esta sociedad Yumbo tiene cierta jerarquía, sobre todo por el tipo de asentamientos. Durante la actualización del inventario, pues visitamos varios complejos arqueológicos que se caracterizan por su monumentalidad y la forma como se encuentran distribuidas estas estructuras, con predominio de estas pirámides truncas, de forma rectangular, con doble rampas laterales, y sobre todo destaca el uso o el espacio en las partes altas dentro de la topografía de la zona. Luego aquí pues tenemos ya nuestro primer sitio, que es del Guagrapamba. Tenemos la delimitación que se hizo igual como parte de la actualización del inventario. Hicimos levantamientos con dron, hicimos ortofotografías sobre los cuales delimitamos espacialmente los sitios como tal. Aquí en la segunda imagen tenemos la ubicación de los cateos que realizamos. Bueno, aquí unas panorámicas para entender la topografía y el contexto más visual de la zona. Sobre todo estos espacios se caracterizan por la configuración de colinas, valles, depresiones, barrancos, plegamientos. El sitio se sitúa en un pliegue anticlinal cuyas pendientes varían entre los 15 y 20 grados, y también hacia los flancos presentan pendientes más abruptas. En cuanto a la hidrografía, cerca de este sitio pues se encuentran las quebradas Guaitarilla hacia el norte, y hacia el sur el río Alambre. El segundo sitio en este caso es Curipogio. Aquí tenemos una doble nominación. Inicialmente, en la primera visita, uno de los lugareños de la zona nos mencionó que el sitio se llamaba Curipogio. Cuando realizamos el levantamiento con dron,
igual en la cartografía que se genera teníamos como referencia Curipogrio, pero después a medida que avanzamos con los trabajos, igual otra lugareña de ahí que colaboró con nosotros en las investigaciones nos mencionó que era Curipogrio, que en cierto sentido como que tiene más lógica por la referencia con el oro sobre todo. Igual ahí en los trabajos que realizábamos con Lorena, ella revisó la información geológica de la zona, determinado también la presencia de fuentes de oro, incluso actualmente extraen oro de forma artesanal de las quebradas, entonces ahí también se plantea el posible uso, porque es un lugar súper aislado también, de las funciones que se estaban dando en épocas prehispánicas, pues era la obtención de este recurso metálico. Aquí se excavaron 3 unidades en este sector, excavamos 2 de las tolas, si bien en este caso en particular el sitio se encontró súper alterado, sobre todo por excavaciones ilícitas. Lamentablemente este es un mar que por la distancia, sobre todo que es recurrente la destrucción en varios de los sitios que visitamos, teníamos estas particularidades, igual se encontraban las huellas de estas excavaciones. Entonces aquí algunas características más, igual unas imágenes del sitio como tal. Por la recurrencia de estas estructuras de carácter monumental. Igual a nivel hidrográfico, al norte se encuentra el río Guayabamba y hacia el este el río Blanco. Igual se caracteriza por la irregularidad de la topografía, que están ocupando la cima de esta colina, y sobre todo lo que resalta en este espacio es un dominio visual de 360 grados de este valle profundo. Bueno, aquí los objetivos que alinearon o que guiaron esta investigación, pues evaluar la magnitud del impacto de eventos naturales, incidieron en el sepultamiento de los sitios arqueológicos ubicados en diferentes pisos climáticos. Objetivos secundarios, elaborar una secuencia estratigráfica que permita caracterizar los procesos de sedimentación en los que se alternan ocupaciones humanas con eventos naturales, particularmente de origen volcánico, establecer una cronología absoluta con base a dataciones radiocarbónicas, establecer variaciones en la producción alfarera que se pueda extraer en los sitios y determinar si existían patrones de distribución y posibles funciones de las tolas y montículos artificiales. Este punto en particular nos centramos en el caso de Curipogrio, y generar datos base que aporten al conocimiento de los diferentes momentos de ocupación que se pudiesen documentar en los sitios. Bueno, aquí pues vamos a realizar una breve descripción de los contextos que fueron identificados en Guagrapamba. Como les comentaba, excavamos tres cateos, el primero de 2x4. En este caso, el primer vestigio que encontramos, igual aquí tenemos una capita que se puede ver en el lado del rótulo de una ceniza muy fina que Lorena identificó que correspondería a una de las erupciones del Pichincha, las erupciones más tardías asociadas a 300 AP. Entonces, debajo de esta, en uno de los espacios, encontramos un suelo súper compacto. Le limpiamos un poco y encontramos un pequeño hoyo de poste. Le asumimos o le dejamos tentativo como que se trataría de una superficie ocupacional. Más hacia el noreste de la unidad, en cambio, el suelo era mucho más suave, con alto contenido orgánico y alta densidad de fragmentos cerámicos y líticos. En este caso dejamos como testigo esta área y procedimos a excavar lo que le denominamos como un basural. Ya, esta es la unidad 2. Esta unidad fue excavada con el fin de hacer una comparación estratigráfica, porque los dos espacios que seleccionamos para excavación tenían diferentes niveles de pendiente. Entonces, en este caso, en la unidad 2, a unos 30 metros al noreste de la unidad 1, trabajamos, igual fuimos, en esta en particular, encontramos remanentes de esta erupción volcánica del Pichincha de 300 AP, seguido de otra erupción, un paquete más definido, que igual Lorena lo refirió como de un segundo evento eruptivo asociado al Pichincha mismo del 400 AP, y debajo de esto, si ya en unos 30 centímetros de profundidad, encontramos pues un contexto funerario que corresponde a una tumba de pozo poco profundo, paredes ligeramente cóncavas, pozo relativamente plano, que contenía un entierro individual primario.
el entierro, por la forma del pozo y la posición, lamentablemente encontramos pocos restos óseos. Destaca el maxilar inferior, unas 2 secciones de huesos largos, y por la forma y la dimensión del pozo asumimos que fue colocado el individuo en posición fetal, flexionado, de cúbito lateral izquierdo probablemente. En este caso, lo que llamaba la atención también la presencia de 2 fragmentos de carbón asociados directamente a los restos óseos. El de mayor tamaño lo seleccionamos, una para identificación de maderas y también para fechar este contexto como tal. Como ajuar funerario, se encontró hacia el sur oeste del individuo 3 recipientes cerámicos, de los cuales uno corresponde a material cosanga. Aquí tenemos ya los recipientes, lo que llama la atención, la forma elipsoidal y con base de pedestal. Tanto estos recipientes, cuando conversábamos con Andrés, en primera instancia ya nos permitía sospechar que podría corresponder a una ocupación probablemente de desarrollo regional. Entonces ahí ya se fueron generando otras ideas para avanzar con las investigaciones. Y después con ya los datos, las fechas radiocarbónicos que comentaré más adelante, nos confirmaron esa sospecha. Y esta es la unidad 3. Bueno, este fue el perfil encontramos una pequeña lasca de obsidiana, que ese fue un indicador lo que nos motivó a realizar o a ampliar un poco más este perfil, excavando casi 2 metros más, un pequeño sondeo de 2x1. En este caso, ya casi a los 5 metros desde la superficie, encontramos pequeños fragmentos cerámicos que correspondían a una base. Igual esto encontramos carbón, el cual mandamos a fichar también. Y aquí igual continuamos excavando un poco más, seguí este paleosuelo que se caracterizaba por alto contenido orgánico y la presencia también de carbón en casi unos 50 centímetros de diferencia. Desde que encontramos estos fragmentos cerámicos, también encontramos una lasca de obsidiana, igual carbón, del cual también mandamos a fechar, y los resultados nos dieron ocupaciones formativas de 2 momentos que igual más adelante ya les amplío un poco más de estos temas. Y esto lo que pasó en Huagrapamba. Ahora pasamos a Curipogio. Como les comentaba, pues aquí igual ventajosamente pudimos contar con la autorización del propietario del sitio. En principio él nos comentaba de todas las afectaciones que habían dado, y aquí estas estructuras también realizamos fechados. La datación que tenemos ahí es de la Tola 2, que en cierto sentido también estos sistemas constructivos se asocian a lo que en su momento reportó Andrés en la excavación de Tola Granada. Otra referencia que reporta Bravo y Vargas en el sector Ingapi. En estos casos en particular, estas estructuras son de forma rectangular. Para el caso de Curipogio tenemos también este uso de bloques, o en este caso arcilla natural, pero en una estructura hemisférica. Aquí pues un breve listado de la cantidad de materiales que recuperamos en los 2 sitios, sobre todo en Huagrapamba superan los 5.000 evidencias cerámicas, en este caso por el hecho que excavamos este basural por el alto contenido de material cultural sobre todo. Igual la lítica en menor cantidad. En el caso de Huagrapamba, pues en Curipogio pues son bastante menores. Realizamos, en base a las formas de los recipientes, realizamos una clasificación en la cual identificamos formas que corresponden a cuencos, a compoteras, seguido de las ollas y cántaros, básicamente, que de las muestras que tuvimos pudimos llegar a esta estructuración de lo que es el utillaje que estaban utilizando en este sitio, pues. Y aquí igual fragmentos de asas, algunos fragmentos de artefactos que fueron bastante recurrentes también,
En el caso de algunos cuerpos decorados, en Guagrapamba en particular, tenemos la recurrencia de formas geométricas con diseños de rombos, básicamente elaborados con pintura, algunos reutilizados que se asociaban a alisadores para la actividad alfarera, sobre todo. El material lítico, tenemos igual las dos tecnologías, la de piedra tallada y piedra pulida. Entre las materias primas, esto también fue un aporte de Lorena que nos ayudó a identificar estos materiales. Tenemos la obsidiana en Guagrapamba, es bastante representativa también. Tenemos el cher negro, y el cher negro, que es propio de la zona, están asociados más a los afloramientos y próximos a los cuerpos de agua, sobre todo los quienes nos colaboraron con el trabajo de campo nos comentaban que en las proximidades es común encontrar ese tipo de rocas. Y también tenemos el basalto. Igual aquí de estos elementos que registramos de Curipogio, tenemos en la lítica pulida esta mano de moler que estaba asociada al contexto funerario, igual una mano de mortero y alisadores también. Y aquí en los análisis especializados, lamentablemente por la cantidad el estado de conservación de los cementos no fue mucha la información que pudimos obtener. Aquí contamos con la colaboración del doctor Michael Santorum, que es especialista en forense, ha venido trabajando en varios proyectos, y de las piezas del análisis de las piezas dentales, pues dedujo datos interesantes que nos pudieron llevar a una aproximación a la edad del individuo, que los ponía entre 30 y 35 años, con el análisis, reitero, de las piezas dentales exclusivamente, y también probablemente se trataba el interior de un individuo de sexo femenino, y sobre todo otro dato interesante también, que es un patrón ancestral mongoloide que le relaciona con, probablemente ahí nos comentaba que estaría asociado más con población de la costa. Es un dato que quedó ahí pendiente, y sobre todo, como les decía, fue mínima la cantidad que se pudo obtener, pero sin embargo nos generaron datos. En cuanto a las muestras microrestos botánicos, se seleccionó unas muestras de carbón para identificación de maderas. Se mandaron varias muestras, lamentablemente por el tamaño y la conservación de los fragmentos apenas se pudo identificar de 3 fragmentos, diferenciándose la presencia de la quinoa y del quichuar. En cuanto a los restos, análisis orientados en la identificación de fitolitos y almidones, pues se seleccionaron muestras del interior de las vasijas. Durante el proceso de limpieza identificamos restos orgánicos, entonces se hizo un raspado muy cuidadoso, sobre todo de las vasijas. Al encontrarse en contextos cerrados, pues era más factible que nos puedan dar datos más confiables. En este caso, pues lo que se identificó fitolitos y almidones de maíz, que es de lo más recurrente, de frijol, aquí tenemos otro de la yuca también, del sagú, y destaca también en el caso de Curipogio la identificación de almidones de quinoa. En este caso fue 2 muestras que nos dieron esos resultados. Una es del artefacto lítico y de otro de una base de un recipiente. Entonces la presencia de la quinoa en este sitio pues es un claro indicador de estas dinámicas de intercambio, porque que se estuviera produciendo ahí es imposible por el clima sobre todo. Entonces tenemos estos elementos que nos están dando estas pistas para entender estas relaciones también. Y aquí pues las dataciones. Tenemos un primer grupo, se calibraron en los 2 sistemas antes del presente, igual antes de Cristo y después de Cristo, y equivalente pues antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos los 2 momentos que les comentaba asociados al periodo formativo. En el caso de Guagrapamba estamos con fechas del 3470, en un rango que va del 3470 hasta el 3638 antes del presente, y el segundo
del 2428 al 2760, y un siglo posterior viene este evento del Pululagua del 2400. Y luego de esos paquetes, Lorena identificó dos flujos, uno del Pululagua y otro del Pichincha. Posteriormente, es ocupado este sitio ya en el periodo de desarrollo regional. Tenemos la fecha del 1689, que está asociado al contexto funerario, y una segunda fecha que datamos de una muestra también del basural, de la parte más profunda del basural, que en cierto sentido se relaciona con este dato. Entonces ahí tenemos la certeza también de esta ocupación de desarrollo regional, y que se prolonga, incluso tenemos hasta el 800 AP, el 740 AP, pues, y esta ocupación, bueno, de las fechas que tenemos, esta ocupación al parecer fue interrumpida por este evento volcánico del Pichincha asociado al 400 AP. En el caso de Curipogio, pues es una ocupación eminentemente tardía. Tenemos las fechas del 789, que fue de una muestra de adherencias de hollín de uno de los cuencos que estuvo asociado al contexto funerario, y ahí también lo que nos llama la atención es de los tres cuencos que recuperamos, dos tenían bastante adherencia de hollín. Entonces estuvo sometido estos recipientes a fuego para calentar los alimentos, pero esta nos permitió fechar este contexto. Y una segunda fecha que también se relaciona fue de un carbón que recuperamos de relleno con el cual se selló el pozo. Y posteriormente, ya la siguiente fecha del 670 al 730 está relacionada ya directamente con la construcción de la estructura como tal. Aquí, pues, para identificar otro de los objetivos que nos viola esta investigación es el patrón en la distribución de las estructuras. Los círculos más grandes corresponden acá, pues igual hicimos donde algunas consideraciones generales de los primeros resultados que develaron esta investigación. En el caso de Goldrapama, pues la secuencia estratigráfica alterna eventos naturales y eventos culturales, mostrando un proceso de una dinámica poblacional de poblamiento, despoblamiento y repoblamiento. Las ocupaciones más tempranas corresponden al periodo formativo, como les comenté, de los cuales se recuperó material cultural, cerámico y lítico, y las fechas que tenemos de los que nos permite sugerir estos dos momentos tentativamente. En la unidad 2 tenemos el caso del contexto funerario, que también nos genera datos para entender estas prácticas funerarias que se están asociando por la forma del pozo, por el tipo de ajuar, con costumbres funerarias más del altiplano. En cambio, en el caso de Curipogio, sí, unas costumbres funerarias, sobre todo considerando la profundidad del pozo, la forma misma, netamente con la tradición yumpa. Igual en el caso de Curipogio, pues aquí tenemos marcadísimo esa antropización del paisaje, que se caracteriza por la acumulación, por la construcción de estas estructuras monumentales, una suerte de aterrazamientos. Esto se da ya para el periodo de integración medio, probablemente igual, como les comentaba, las características de las tumbas, pues el ajuar funerario. Aquí tenemos mayor cantidad de ajuar, igual colocado a un costado, asociado directamente a lo que podría estar el espacio que fue ocupado por la osamenta. Igual los estudios geológicos permitieron realizar una primera aproximación a la composición estratigráfica, caracterizada por los aportes de material volcánico asociados con los diferentes eventos volcánicos del Pululagua y del Guagua Pichincha. Pues en este caso se está demostrando que tanto en el altiplano como en el noroccidente van de la mano los estudios arqueológicos con estudios geológicos, que nos permiten ya acortar un poco más para entender cronológicamente estos procesos de reocupaciones que en cierto sentido incidieron de manera sustancial en el proceso de poblamiento continuo, estas dinámicas. En cada etapa que había estas limitaciones ambientales, pues significaba un repoblamiento, un volver a comenzar en estos espacios que ancestralmente ya tenían presencia humana acá en el altiplano de Quito y en sí la provincia de Pichincha. Eso. Muchas gracias.
Y la pregunta es, o sea, de todo lo que vimos en las charlas de hoy, más bien lo que se está planteando es que los sitios del desarrollo regional se están registrando hacia el oriente, hacia el este del altiplano. En este caso vemos que por, no sé, factores ambientales, incluso en el occidente sí hay estos paleosuelos y se pueden registrar sitios del desarrollo regional. Entonces, o sea, ¿cómo entender esto? O sea, que en este sector de Nono se pudo dar, que se generó este contexto y que hay evidencias de ocupación en el desarrollo regional. Y gracias por la pregunta, Andrés, para entender o para tratar de despejar esas dudas, deberíamos ver el sitio espacialmente. Este es un paso de montaña que fue, aparte de utilizarlo como lugar de tránsito, también fue ocupado. Entonces aquí, como decía Lorena en la mañana, pues hay estos periodos después de la erupción del Pichincha, como que hay una estabilidad, y además la presencia de esta cerámica, pues de este contexto se relaciona también con otros lugares que visitamos, igual por esta estratigrafía que nos da a entender estos procesos, como que hubo una pausa por lo menos de 1000 años, pero ya posterior a todos los eventos volcánicos. Lo que nos sorprendió a nosotros es el hallazgo de ese contexto también, pero las fechas nos dan, igual este es un primer paso que se está haciendo, son primeros datos que se están recuperando, quizás con investigaciones en otras zonas también se podría entender este caso en particular, y sobre todo ahondar en estos estudios. Lamentablemente no tenemos estudios paleoclimáticos con los cuales podamos contrastar estos datos que se están generando, pero eso sí es muy decidor. Sobre todo nos habla de estos procesos que en cierto sentido también podría relacionarse con lo que se está encontrando, se viene trabajando en Llano Chico, también por la proximidad en las fechas. Claro, Llano Chico es un poco más temprano, pero este es un contexto que tenemos. Habría que las investigaciones enfocados ya en ahondar estas preguntas puntuales. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.